Hola a todos, bienvenidos a este su canal. $20,000 antes del halving. Les mostraré un gráfico interesante. Vamos a analizar lo que el precio ha hecho en los mercados bajistas y alcistas anteriormente, antes del halving. Y bueno, veremos si es posible, ¿vale? Veremos si es posible y qué es lo que tendría que pasar para que fuera así. Sin embargo, yo siempre les digo, siempre hay que ir con precaución, siempre hay que ir poco a poco y día a día. Bueno, y antes que nada, comentar que estos vídeos ciertamente fines informativos y o formativos y no son asesoría de inversión para estos mercados. Y por favor, dale like a este vídeo, suscríbete si no estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Y quédense hasta el final del vídeo, la verdad que va a ser bastante interesante. Y bueno, y para ellos o para aquellos que quieran ser rentables como traders, que quieran ganar dinero en estos mercados, aquellos que quieran que su trading sea más fácil y menos estresante, les dejo este tutorial en los comentarios. Bueno, vamos allá. Primero vamos a empezar con el corto plazo, gráfico de una hora. Bitcoin ahora mismo, digamos que se ha lateralizado. Está montando este rango entre la zona de los 9.200 aproximadamente y la zona de los 9.450 aproximadamente, ¿vale? Importante en el corto plazo para pensar o la indicación para dónde va a querer ir es obviamente el rompimiento de una de esas dos líneas de resistencia o de soporte. Si rompe por abajo podríamos ver una caída en el precio y en caso de romperlo por arriba pues podríamos ver una continuación de esa tendencia alcista. Lo importante sobre todo para mí es no perder este último mínimo de los $8.200. ¿Y por qué? Porque como ustedes pueden ver, digamos que la estructura de una tendencia alcista es ir montando cada vez mínimos más altos y altos cada vez más altos, y es lo que estamos teniendo de momento. Estamos teniendo esos mínimos más altos y estamos teniendo esos altos más altos. Esa es la estructura de una tendencia alcista. Lo contrario, en una tendencia bajista son los altos más bajos y los mínimos más bajos. Entonces, por eso es importantísimo no perder esa zona de los $8.000, ya que en caso de hacer o perder ese mínimo, ya estaríamos montando un mínimo más bajo, con lo que podría indicar un cambio en la estructura o un cambio en esta estructura alcista. Y en caso de hacerlo así y volver a montar un alto más bajo, entonces podríamos decir que esta tendencia o este movimiento alcista en principio se habría terminado. Entonces por eso para mí es importante no perder la zona de los $8.200 y en caso de ver una tendencia, digamos un retroceso, que lo podemos ver sin ningún problema y tampoco sería una mala indicación, pero un retroceso sin que, digamos, pierda ese último mínimo anterior. Incluso podríamos ir a testear la zona de los $8.500, una zona también que fue resistencia y ahora podría ser soporte, ¿vale? Pero importante que no perdamos este mínimo anterior. Y con respecto a la CME, se está hablando mucho, es verdad que hay algunos huecos sin cubrir, no necesariamente los tiene que cubrir o no necesariamente los tienen que cubrir ya. Por ejemplo, este hueco de aquí, esto se formó en junio y no lo cubrió hasta septiembre, prácticamente 3 meses después. Y desde agosto del 2019 tenemos este hueco de aquí, un hueco en los $11.700 aproximadamente, y tampoco lo ha cubierto, tampoco lo ha llenado. Con lo que estos huecos, incluso en el gráfico diario, los huecos que hemos dejado no se logran apreciar demasiado, se aprecian más en gráficos de 4 horas o de 1 hora. Sin embargo, una vez más, no tienen por qué ser cubiertos en el corto plazo. Podría incluso la tendencia a seguir subiendo para irlos a cubrir después. O no cubrirlos, ¿vale? Entonces, pero bueno, es un dato a tener en cuenta también y
que a pesar de que estamos teniendo una tendencia alcista, a pesar de que estamos viendo muchas indicaciones positivas, siempre tener en la cabeza que en cualquier momento esta tendencia puede cambiar, podemos tener una caída, por eso siempre stops, proteger sus entradas, coger beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo que estoy comentando. ¿Podría ser posible $20,000 antes del halving? Si el precio repite lo que se ha hecho anteriormente, antes del halving podría ser. ¿Y por qué lo digo? Mirad, este movimiento es bastante diferente a lo que hemos visto anteriormente. Estos movimientos anteriores nos pueden y nos han dado pistas de lo que podría ser el mercado o Bitcoin en este proceso de aquí. Sin embargo, está siendo diferente. Y cuando digo diferente, me refiero a que está siendo bastante más rápido. ¿Y por qué digo que está siendo diferente? Ustedes pueden ver que después de una subida importante el precio ha caído. Hemos tenido, antes de ir a, de ir a testear ese último anterior y antes del halving, aquí tengo marcados los halvings anteriores, el precio ha hecho dos movimientos alcistas, ¿vale? En este caso, un primer movimiento alcista, ¿vale? Ustedes lo pueden ver aquí, y luego un segundo movimiento alcista rompiendo el último alto. Y en este caso igual hemos tenido ese movimiento alcista, el precio cae, hemos tenido un movimiento alcista, luego hemos tenido otro movimiento alcista rompiendo el último alto anterior. Sin embargo, en este caso, el precio ha caído y sencillamente hemos tenido un movimiento alcista. Hemos tenido antes del halving, en este caso, de momento hemos tenido un solo movimiento alcista, mientras que aquí en estos dos escenarios anteriores, antes del halving hemos tenido dos movimientos alcistas, con lo que si repetimos la historia o si Bitcoin repitiera esos dos escenarios anteriores, si tuviéramos un segundo movimiento alcista antes del halving, sí que incluso podríamos ir a testear ese último alto anterior, algo que no ha hecho anteriormente en ese segundo impulso, y sencillamente y básicamente porque estos movimientos han sido mucho más lentos que este movimiento de aquí. Bitcoin ahora mismo, para que nos entendamos, parece que va mucho más rápido, ¿no? Y cuando digo rápido me refiero a que en este caso, por ejemplo, Bitcoin fue a testear el 61% del Fibonacci de toda esta caída. Esto ya también lo he comentado en muchísimos vídeos, ustedes lo pueden ver. En ese primer movimiento fue a testear ese 0,61, mientras que, por ejemplo, en este punto de aquí, en el segundo movimiento fue que vino a testear ese 0,61. En el primer movimiento no lo hizo. Entonces, obviamente, en este proceso hemos ido un poco más rápido que los anteriores. Entonces, si vemos una repetición de lo que ha sucedido anteriormente, antes del halving, de tener dos movimientos alcistas, como lo tuvimos aquí y como lo tuvimos aquí, y aquí no lo hemos tenido, pues entonces sí que podríamos incluso ir a testear ese alto anterior antes del halving, ¿vale? En caso de, vuelvo y lo repito, de repetir un movimiento parecido a estos de aquí. Sin embargo, importante para realmente ver ese testeo, ese máximo, primero deberíamos romper esa línea de tendencia alcista, tal como lo tenemos aquí, punto máximo anterior, 61% del FIBO en este caso, y hasta que no rompió esa línea de tendencia bajista y hasta que no rompió ese 0,61% del Fibonacci, ¿vale? Porque aquí también tuvimos ese testeo a esa zona, ¿vale? No podremos pensar que vamos a ir a testear ese máximo anterior, con lo que si realmente vemos un movimiento parecido a estos de aquí, deberíamos primero romper esa línea de tendencia bajista. El rompimiento o la rotura de esa línea sería una indicación muy positiva, y en caso de hacerlo y romper ese 0,61, romper ese alto, ese máximo anterior, sí que podríamos ver ese testeo a los 20.000
antes del halving y desde ahí probablemente hacer un retroceso cada vez que antes del halving hemos tenido un movimiento, por ejemplo en este caso de aquí, alcista. Hemos tenido un retroceso, el precio ha ido consolidando, ¿vale? En este caso fue a testear el máximo anterior y una vez lo rompe tenemos un movimiento parabólico, con lo que podríamos ver ese testeo antes del halving. Durante el halving podríamos ver, o antes del halving, poco antes del halving, ver un retroceso y desde ahí ir a testear una vez más ese alto anterior y en caso de romperlo pues sí que podríamos tener un movimiento parabólico, como ustedes pueden ver aquí. Una vez rompe ese máximo anterior tenemos esos movimientos parabólicos. Por ejemplo, aquí en esta zona también tenemos un nuevo máximo y justo cuando lo rompe tiene un movimiento parabólico, ¿vale? Sin embargo, hasta que no veamos estos rompimientos, incluso antes del halving podríamos ir a testear esa línea de tendencia bajista, la zona de los $12.500, $12.000 aproximadamente, e incluso tener un retroceso desde allí antes del halving, consolidar sobre esta línea de tendencia alcista y una vez ver un movimiento parecido a estos de aquí justo después del halving, ¿vale? Movimientos de consolidación y ya una vez el precio consolida durante un tiempo ir a ver esos rompimientos, primero ese rompimiento de esa línea de tendencia bajista, el rompimiento del 0,61% de Fibonacci y desde ahí ir a testear ese máximo anterior y en caso de romperlo entonces sí ver un movimiento parabólico para ir a buscar un máximo, un nuevo máximo histórico. Sin embargo, muy importante mantenernos sobre esta línea de tendencia alcista. Ustedes pueden ver aquí que aquí el precio tiene varios toques de esa línea, 1, 2, 3 toques, incluso 4 toques, consolida por encima de esa línea y tenemos un movimiento alcista. Aquí igual, 1, 2, 3 toques también, el precio consolida, incluso cuando hace esos retrocesos, consolida por encima de esa línea y ustedes pueden ver que esta línea, voy a quitar esta línea de aquí, nunca la perdió en todo ese movimiento hasta que tuvimos esta caída de aquí, ¿vale? Pero en todo el movimiento, en el proceso alcista anterior, funcionó de soporte, testeo, movimiento parabólico. Con lo que es importantísimo ver, ya tenemos un toque, 2 toques, podríamos tener un tercer toque y desde ahí tener un movimiento alcista. El tercer toque se podría dar o antes del halving, ir a testear esa zona de esa línea de tendencia bajista, hacer ese retroceso y desde ahí consolidar e intentar buscar un nuevo máximo. O si vemos un testeo a la zona de los 20.000 antes del halving, ver un retroceso, no perder esa línea, podríamos ver un nuevo testeo a esa zona para luego intentar una vez más ir a romper ese máximo anterior. En caso de romper esta línea, entonces sí sería una muy mala indicación, porque históricamente en todos estos procesos, en estos casos, Bitcoin no ha perdido esa línea de tendencia, siempre ha consolidado por encima antes de tener un movimiento parabólico, con lo que es importantísimo mantener esa línea de tendencia alcista, incluso si vemos retrocesos, no pasa nada. Si la va a testear, incluso esos testeos a esa zona podrían ser zonas de compra, pero en caso de perderlo, sí que podría ser una mala indicación e incluso podríamos ir a testear niveles mínimos anteriores. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Creo que no se me escapa nada. Sencillamente decir, esta tarde-noche vuelo a Londres, con lo que mañana no podré hacer vídeo y voy a estar ocupado con unos temas personales y el sábado tampoco. Así que estaré 2 días sin hacer vídeo, o sea que pido disculpas de antemano y ya probablemente sí que pueda hacer un vídeo el domingo. Bueno, gracias por todo, gracias por estar ahí, comentar, darle like y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias, hasta luego.